Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast. Tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última no necesariamente. Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr. Para poner en valor el presente, veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente. Hay tres cosas en las que estáis de acuerdo tu abuelo, tu padre y tú. Y es que antes se corría mejor, que Filipides corría que se las pelaba y que no nos cae muy bien la reina de Inglaterra. Me presento, soy Ángel Sánchez, contador de kilómetros, cuento kilómetros corriendo y cuento historias hablando. Soy speaker de carreras y narrador deportivo. Me gusta hacer reír, también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. Y a mi lado, enfrente y a veces en mi contra, Michael Gómez, barman de reconocido prestigio, chico para todos los eventos deportivos y editor, sobre todo editor de La Milla, la newsletter para corredores para leer en el trono, que hoy viene a contarnos la historia de la carrera de maratón y por qué Filipides era un maquinarias tremendo. Buenos días, Michael. Hola, buenos días, Ángel. Gracias por traerme otra vez aquí. ¿Te ha tocado ser barman esta vez? Sí, no, sin problema. Yo hacía unos cócteles muy buenos en alguna época, luego ya lo dejé, pero sí, me ha tocado alguna vez. Esa faceta tuya no la conocía y me la apunto para que me lo demuestres. Tenemos hoy un nuevo episodio de Cuéntame cómo empezó, y siendo los dos sectarios de la maratón, creo que debíamos de conocer un poquito más la historia y quiero contar contigo para que nos cuentes ¿cuál fue el viaje? ¿Por qué ahora corremos 42 kilómetros y 195 metros? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el pionero? ¿Qué pasó? Y aprender un poquito de historia de la carrera. Fenomenal, pues para eso estamos. Yo empezaría diciendo una frase que yo no sé si es mía, pero a mí se me ocurrió un día y yo no la encontré en ningún otro sitio, que para mí Filipides sigue siendo el mejor influencer. Porque no siendo el tío con más seguidores, él dio la vida por nosotros. Él es una especie de mesías. Porque yo no sé si dentro de 2000 años la gente se va a acordar de Lola Lolita o de estas influencers que hay ahora, de estas TikTokers, o van a pagar cientos de euros para poder hacer uno de sus bailes de TikTok. Porque hay gente que está pagando barbaridades por correr un maratón. Ponte la piel de un arqueólogo dentro de 1500 años y que encuentre un archivo de Gmail con el histórico del WhatsApp de alguna persona y bailecitos de TikTok y que lo analice, a ver cómo va eso. Pues bueno, Filipides fue el primer corredor de maratón. Eso se dice. A ver, lo del maratón, yo es como las pelis de Antena 3. Dime. No, cuéntame la leyenda. Sí, ¿no? Cuando te pones una peli de sobremesa de estas de Antena 3 que te quedas dormido, echado la siesta y te levantas y pone basado en hechos reales. Yo creo que el maratón que nosotros corremos está de alguna manera basado en hechos reales porque hay algunos datos inconexos. No se sabe si el tipo se llamaba Tersippus, Ercius o Eucles o Filipides, porque diferentes historiadores griegos dicen que sí que es cierto que hubo una batalla, la batalla de Maratón, y que hubo un corredor, un mensajero, un emisario que tenía que decir lo que había sucedido para que, bueno, pues que la guerra no fuera más allá. Pero también la distancia... Dime. No, que ahí hay un matiz. O sea, en Atenas tenían orden de lo que se viene a decir quemar las naves, que era matar a los niños, a las mujeres, para que no sufrieran bajo el sometimiento persa, que no sufrieran saqueo, que no fueran violados, etcétera, etcétera, y asesinados de cualquier manera, o pasar a ser esclavos. Entonces había una orden de que si perdían la batalla, tenían que liar la pardísima en Atenas, con lo cual mucha más importancia de llegar a tiempo. Imagínate ese WhatsApp que no llega. Madre mía, sí, el mensajero en este caso, que vamos a suponer que fue Filipides, supuestamente recorrió esa distancia entre Maratón y Atenas diciendo, oye, que hemos ganado y la leyenda dice que lo último que pudo decir es hemos ganado y falleció, pues eso, con un colapso justo en el sitio. Sí, pero que claro, fue premonitorio porque si no, lo que dice Ángel, pues todo el pueblo se habría aniquilado. Y también, claro, la distancia, hay gente que dice que realmente fue de Atenas a Esparta a pedir refuerzos, que eran 240 kilómetros. Luego hay una carrera que es el Espartaldón, pero no vamos a hablar de ella hoy, porque hoy yo creo que ya con el vicio del maratón tenemos suficiente. Pero bueno, ha pasado la historia lo de este hombre y sí que es cierto que su memoria está muy presente y todo el mundo que se pone en las botas de un maratoniano una vez piensa en que de alguna manera está honrando a ese tipo que dio su vida porque ahora nosotros estemos tomando geles en el kilómetro 25. Porque
la figura de Filipides, el José Luis griego de allí, por poner un nombre común, en Heródoto sí que lo nombra y lo manda, lo hace viajar hasta Esparta, según lo que comenta, y de ahí lo que comentabas tú de lo más cachondo de todo esto, ¿sabes qué es? Dime. Que cuando llegó a Esparta a pedir refuerzos, los espartanos dicen, si estamos contigo, si, yo te comprendo, Filipides, si yo iría. Pero es que no sé qué mierdas tenían ellos a nivel religioso, que tenía que estar la luna llena en no sé qué cuarto, no sé qué, y no podían ir. ¿Por qué? Porque estaba la luna y tuvieron que esperarse 3 o 4 jornadas hasta que ya por fin los astros se alinearon y entonces los espartanos dijeron, ahora es cuando voy a ir y ahora ya voy y te echo una manilla. Filipides, pero date cuenta, ¿eh? Date cuenta. Madre mía. Lo que... ¿Voy yo? Sí, continúa. Sí, no, lo que sí que es cierto es que no habría llegado hasta nuestra época si no hubiera sido que alguien rescató la leyenda a finales del siglo XIX. Se dice que fue un filósofo francés, Michel Réal, que entonces estaba su amigo también aristócrata, el barón Pierre de Coubertin, pensando en hacer los Juegos Olímpicos, y dijo, oye, ¿por qué no coges y ya que estamos haciendo el circo ¿por qué no coges y metes una prueba que honre, como se van a hacer en Atenas, que honre la figura de Filipides? Por supuesto, Michel Réal no pensaba en correr el maratón, pero dice, bueno, pero ya que lo corran otros. Y bingo, o sea, salió de la leche, porque fíjate cómo estamos ahora. El varón Pierre de Coubertin, tremendo cabronazo, Tremendo cabronazo. Para que se sepa un poco la historia, hago un breve resumen. Era bastante misógeno, era un clasista tremendo, bueno, o sea, que inventar los Juegos Olímpicos bien, pero luego había otras facetas que igual correr tampoco lo hacía mejor persona o estar adecuado al deporte. Tiene una historia de verdad que ya os la descubriremos, la hablamos alguna vez en tirada larga en el podcast, donde en una sección que teníamos que era Olimpismo mal y joder, hay cosas que con la vista del siglo XXI dices, madre de Dios, al final cada uno vivieron en una época y se criaron de aquella manera. ¿Qué camiseta llevas puesta? Yo llevo puesta la camiseta de mi primer maratón en noviembre de 2007 en Nueva York, que pone, como soy un flipado, pues me fui a la tienda Nike Town de Nueva York y me puse aquí, te regalaban la impresión y aquí pone no pain, no gain. Y entonces, y luego tengo la medalla, que no se parecen nada a las de ahora, de 2007, igual de flipado, y la gente venía diciendo, no pain, no gain, no pain, no gain. Me iba diciendo eso en vez del nombre, porque no tenía nombre en el dorsal, y ese maratón lo recorrí con la gente diciéndome, no pain, no gain, no pain, no gain. Cosa que sea totalmente mentira, porque yo, sinceramente, si me dan a elegir, prefiero la gloria sin dolor, pero... Claro. ¿Dónde fue? ¿Dónde debutaste? En Nueva York. Nueva York 2007 y tardé 3 años en volver a hacer otra. Dije, ya con una basta y con esta basta. Luego ya te pica el bicho y ¿para qué más? Yo llevo la camiseta de Authentic Marathon en Atenas, que corrí en 2016. Además, ellos lo ponen aquí en la camiseta bastante, no sé si se verá o me agacho un poquito. Sí, se ve en plano, sí. De Authentic Marathon, una carrera que recomiendo encarecidamente y que rememora un poquito el recorrido que más o menos hizo Filipides. Tengo que decir que la distancia entre Maratón y Atenas es de unos 39-40 kilómetros y que fue un poquito... El Comité Olímpico, cuando decidió las distancias de maratón, pues fueron bueno, aproximadamente, o sea, tampoco en las primeras carreras de maratón la distancia pues fue un poquito random. Ya entraremos en detalles de por qué he dicho en la introducción que nos tenemos que cagar todos en la reina madre de Inglaterra. Vale, tenemos claro el origen de la leyenda. Una cosa es la leyenda, esto es como los cuentos para niños, ¿vale? No lo podemos creer, es muy bonito, es muy inspirador, pero es la leyenda. Lo que nos cuenta Heródoto es que quizá dio un viaje un poquito más largo para pedir refuerzos. Lo que pasa que, claro, al final todas las fuentes de aquella época son un poquito arcaicas y no está del todo claro.
También nos planteabas un poquito la carrera del Espatatlón, que hablaremos otro día de ella un poquito más en profundidad. Filipides, lo que sí que te digo es que no sé si no llevaré unas Pegasus o qué es lo que podría llevar en los pies, porque la indumentaria en aquella época, he estado leyendo estudios de cómo corrían, cómo se desplazaban los soldados en aquella época, y llevaban hasta una equipación de aproximadamente unos 8 o 9 kilos encima, y he leído estudios donde se han puesto esa equipación y que pues para recorrer recorridos de apenas 2-3 kilómetros ya tenían como 15 o 20 pulsaciones más por encima de lo habitual, con lo cual sería bastante harto complicado que hubiera corrido con toda la armadura, etcétera, etcétera, que llevan. Tenemos... Hay escritos por ahí, leí otro que decía que a lo largo que iba pasando kilómetros, él se iba quitando armaduras, se iba quitando vestimenta, hasta llegar, no te digo en taparrabos, pero que llegó muy ligero de equipaje. Podemos concluir que Filipides no solo fue el primer maratoniano, sino que fue también el primer stripper de la historia. Y minimalista de la historia. En fin, también la historia que nos deja Filipides, y que creo que los corredores, muchos, pues enlazando con el lema de tu camiseta, no acaban de entender, es que igual no merece la pena morirse, ¿no? Filipides en su momento tenía una misión, pero tú, corriendo tu maratón ya en el siglo XXI, pues oye, si te sientes un poquito mal, afloja, camina, baja un poquito el paso también. Otra lección que nos dejó Filipides, que por cierto la frase la habéis puesto en la camiseta de la milla, ¿verdad? Sí, mira, no está preparado, pero por si sale en plano, la puse detrás en la camiseta, y es igual que tú la enseñas, la que os he dicho, la de Filipides sigue siendo el mejor influencer. Que todos nos demos cuenta que al final lo que estamos haciendo lo hacemos por este tipo. Y, hombre, son señales. Lo que hablamos siempre. Tú, si vas a correr un maratón, una prueba de esfuerzo anual, nunca está, poniéndonos serios, nunca está de más, porque igual que las cosas que te duelen musculares y óseas las notas rápido, si tienes una cardiopatía, a veces es mejor que no te salga en carrera. Desde aquí recomiendo, como briconsejo, sin entrar en debates de sanidad pública privada, todo aquel que tenga un seguro privado, que vaya a su cardiólogo y le diga que hace deporte de resistencia. El cardiólogo muy probablemente le haga un ecocardiograma allí mismo, un electrocardiograma, y le mande una prueba de esfuerzo, que a nivel deportivo no te va a decir absolutamente nada, no te va a decir cuáles son tus rangos a nivel cardíaco, etcétera, pero sí que va a ser un mínimo exigible para que a nivel médico cualquier cosa que se pudiera detectar, no es una ciencia exacta. Hemos visto fallecer por colapso a futbolistas de primera división con todos los medios disponibles a su disposición. No es algo exacto, pero al menos si algo que te pudiera cantar en cualquier prueba de esfuerzo normal, pues por lo menos hacerla y aprovechar el puñetero seguro médico, que para eso lo tenéis, ¿vale? Apuntaros. Bueno, en principio el plan es no morirse. Aunque a lo largo de la historia de la carrera ha habido bastantes colapsos, sobre todo a la hora de enfrentarse a grandes carreras. Las carreras pedestres tienen un gran historial y empiezan en parte con la historia de maratón. Nos ubicamos en el primer maratón. ¿Dónde fue? El primer maratón de la era moderna ya... ¡Ay, no he enseñado la medalla! Ah, sí, joder, muy chula, porque además ese es el estadio Panathinaiko, ¿no? Entiendo. Exactamente, no sé si vale. Tiene 2500 años, un estadio de mármol increíble, la única meta donde he llorado, Michael. Pues ahí fue donde terminó el primer maratón original, porque los Juegos Olímpicos, Coubertin, que sabía algo de marketing, no los empezó a mover por los continentes, sino que dijo, bueno, la primera, la original, la vamos a hacer en Atenas, 1896, y el ganador de ese primer maratón original, que tuvo unas 25 millas, unos 40 kilómetros, un poco a su caer, fue un griego, que fue el único griego que ganó una prueba de atletismo en Atenas en 1896, que se llamaba Spiridon Luis,
que suena como a cómic a héroe de cómic o algo así, de TV antiguo. Me suena como a fragancia para después de afeitar o algo así. Sí, a avioneta y plano de la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Espíritu Luis, que este tipo había sido militar, pero trabajaba repartiendo agua y le cogió un antiguo coronel suyo y le dijo, oye, que yo sé que tú a esto le das, y más o menos de alguna manera lo convenció para que hiciera algo que la única historia que oía anteriormente era que el tío que lo había hecho había muerto. Entonces no es que hubiera muchos voluntarios para correr el maratón original. Es que al pobre Espíritu Luis lo coaccionaron directamente para que se apuntase a la carrera. Fue en contra de su voluntad porque hubo un oficial del ejército griego que ya lo vio, pues cuando juegan al fútbol, pues ya vio que corría bastante, le dijo que tal. Y te voy a contar un secreto. Estamos los maratonianos con la carga de hidratos y Espíritu Luis se sabe que para prepararse la maratón, aparte de rezar, porque estuvo rezando, estuvo en ayuno 2 días previos. ¿Sabes? O sea, ni carga de hidratos ni hostia. Se metió el tiempo sub 3 horas, para debutar. 2:58:50 en 40 kilómetros, por supuesto récord olímpico porque era el primero que se hacía, récord mundial porque era el primero que se hacía, y hombre, yo ahí creo que, sabiendo que este hombre era repartidor de agua, es un homenaje a don Ramiro Matamoros, que repartía patatas fritas, que hablamos de él en el podcast anterior, porque realmente es eso, es decir, oye, pues fíjate, al final a lo mejor tiene algo que ver el estar todo el día de pie y moverse tanto, ya sin coñas. Grande Espíritu Luis. Cuenta la leyenda, la mitomanía allí en Grecia, que antes de llegar al final del recorrido le dio tiempo a pararse en la localidad de Pikermi, a entrar en un bar y comerse una naranja y beberse un vaso de coñac. Os dejo eso ahí en la cabeza para que luego detectemos ciertos patrones en maratones posteriores. Además contaba, leo en la misma fuente, un especial de RTV en la web, que las zapatillas con las que corrió se las compraron todos sus vecinos, que hicieron una colecta para que Spiridon llevara unas zapatillas decentes para correr, y que después de ganar la medalla de oro se retiró al pueblo donde nació y estuvo trabajando como granjero y agente de policía, ¿vale? O sea, también podemos tener claro que los ladrones lo tenían fastidiado para huir del bueno de Spiridon en su localidad, donde se retiró finalmente a vivir. El segundo maratoniano de la historia en cruzar una línea de meta. El primero se murió, el primero obligado, el segundo obligado. El segundo obligado, y nosotros pagando en ocasiones cientos de euros y loterías y viajes por hacer lo propio. Pero bueno, hemos evolucionado, yo creo. Además, creo que en esa edición de los Juegos Olímpicos hubo polémica porque el tercer clasificado lo pillaron montándose en un carruaje. ¿Sabes? Sí, estoy leyendo. Tomaron la salida 17 corredores, de los cuales 12 eran griegos. El ganador fue Espíritu Luis. Segundo, Carilaos Basilakos, también griego. Y tercero, Espíridon Velocas. Pero fue descalificado porque se descubrió que hizo parte del recorrido subido en un carro, por lo que medalla de bronce pasó al húngaro Gyula Kelger. O sea, enlazando con la sección que tenemos, correr no te hace mejor persona, ya había algún tramposillo por ahí intentando colarla, que era Espíridon Velocas, que se montó en un... O sea, el cuarto corredor de maratón en cruzar una línea de meta era un tramposo. El primero se murió, al segundo lo obligaron y el cuarto hizo trampas. Los Juegos Olímpicos, en la distancia, más o menos para que lo ubique el oyente en la cabeza, la distancia entre maratón y Atenas son 39-40 kilómetros. La maratón genuina, que soy fan absoluto de que vayáis a correrla, primero está muy bien organizada, tiene un recorrido lineal, como es lógico, y lo que hace es, según sales de maratón, aproximadamente al kilómetro, haces como un bucle en una rotonda, tiras hacia un lado, pasan a visitar por delante del cementerio de maratón,
y donde te dan una ramita de olivo. Ramita de olivo que no sé dónde tengo, pero que yo me traje desde allí. Y en los habituallamientos había esponjas de Bob Esponja, que era otra cosa también muy singular. Muy tradicional de la época. Y me traje, yo tenía unas pintas de maratoniano que imagínate, una cinta que me habréis visto de Eurafrica Trail, de Lurbel, la clásica con viserita, por un lado metida la esponja de Bob Esponja y por el otro lado la ramita de olivo. Imagínate, pues 40 kilómetros de esa guisa. Pues así corrí yo la maratón de Atenas, que tiene un recorrido bastante duro, yo creo el más duro que he corrido, pues aproximadamente del kilómetro 13-14 en subida continua hasta el kilómetro 32-33, donde la carrera baja en picado hasta Atenas y acabar en ese estadio, que es un sitio increíble. Los griegos sienten que tú estás honrando su historia. ¿Sabes? Igual que lo habrás sentido tú en Nueva York cuando te ven esa veneración por tu medalla, cuando paseas con ella. Los griegos, tanto durante la carrera como después, es como gracias por venir a reconocer nuestra historia, y es bastante emocionante. Y con ese bucle pasando por el cementerio es como completan los 42 kilómetros y 195 metros. Distancia que es la actual que corremos nosotros ahora, pero... Un apunte antes de irnos al cambio de distancia. Aparte de que probablemente en esa época tenías blog y probablemente lo puedan leer en tu blog, sí, en el famoso libro de Murakami, el de qué hablo cuando hablo de correr, hay un capítulo muy largo que habla exactamente de esto. Del libro no vamos a hablar, porque yo tengo una opinión que no concuerda con la de la mayoría. Pero no, sí yo creo que todos coincidimos que no es lo mejor que escribió Murakami. Eso es un pastiche de diferentes refritos y demás, y listo. Pero bueno, que esa parte sí que la narra, y bueno, pues dos grandes de la literatura, Contador de Kilómetros y Murakami, os los podéis poner, no, pero, sin broma ninguna, porque os van a sumergir ambos, cada uno en su estilo, en cómo es esa carrera y la dureza que tiene. Y nos vamos a cuando ya pasa 42-195 metros. O sea, teníamos una carrera de en torno a 39-40 kilómetros, y ¿qué ha pasado? ¿Por qué corremos más? Londres, 1908, el barón Pierre de Coubertin dice, bueno, ya está bien, vamos a empezar a mover los Juegos Olímpicos, esto que me he inventado, por diferentes países y diferentes ciudades y continentes, y esos juegos son unos juegos hechos para la realeza británica. Entonces se dice, oye, tal cual, es tal cual, bueno, ahora lo pagan las grandes empresas y los de Atlanta fueron los de la Coca-Cola, pues entonces la Coca-Cola era los Windsor. Entonces se dieron cuenta de que si la carrera salía exactamente del castillo de los Windsors, del palacio que tenían, medía 26 millas, y si querían ajustar la distancia para que acabase justo a los pies del palco real donde estaba el rey Jorge III, creo que era, quedaba en 26 millas 385 yardas, o lo que es lo mismo, los 42-195 metros, que la Federación de Atletismo dijo, bueno, pues nos quedamos con esto. Y entonces, gracias a que la reina de Inglaterra quería ver la salida desde su castillo, la señora no quiso coger un metro, no quiso coger el papamóvil ese que tuvieran para pasear a la reina, sino que quería verlo sentadita en la terraza comiendo pipas del castillo de Windsor, ¿no? Y entonces, yo, maratonianos, desde entonces, cada vez que he llegado al kilómetro 40 de la maratón, yo pues he tenido unos pensamientos bastante heavies respecto a la reina de Inglaterra, porque gracias a ella es por lo cual corremos actualmente 42 kilómetros y 195 metros, que fue finalmente en 1921 donde se estableció de manera definitiva la distancia de maratón en esas 26,2 millas, que me recuerda a algunos de los tweets iniciales cuando empecé mi cuenta, que puse un tweet algo así como diciendo, no sé por qué corréis los maratones en kilómetros, si en millas se corre bastante menos. Tal cual. Imaginaos también hasta que se homologó la distancia. Es que es otra época y no dejan de ser hace 100 y poco años. Pero imaginaos, es que las marcas, yo he hecho tanto, yo he hecho tal, pero es que eran distancias diferentes. Por eso al final, bueno, hubo que poner, y yo creo que se dijo, bueno, pues la más larga y listo.
no había manera de homologar un poco la distancia hasta que se establecieron ya, pero que todo viene por un tema bastante random, ¿no? La sillita de la reina, de ahí viene la expresión, supongo, la sillita de la reina que tenía que estar justo en la zona de meta. Sí, sí, alucinante. Vale, tenemos... ¿Las mujeres corrían maratón? A ver, oficialmente, ya no era Coubertin, pero era el Comité Olímpico Internacional, no les dejó en maratón olímpico hasta 1984, pero mucho antes... Es que 1984 es el año pasado, a efectos de historia, es tremendo, para que os deis cuenta... Cuando a lo mejor en fútbol femenino no, pues que cobre lo que genera y tal. Y digo, ya, pero es que el fútbol femenino está prohibido. Ha pasado igual que con la maratón. O sea, van 75 años de retraso porque no les han dejado. Exactamente. Y había intrépidas que se la jugaban, no solo físicamente, sino a, bueno, pues el castigo, el oprobio social y demás. Y corrían, pero no estaban en clasificaciones... estaban denostadas, y en 1918 se dice que Marie-Louise Ledru fue la primera de la que se tiene constancia, y a la primera a la que le tomaron el tiempo, Violet Percy, que hablamos de años 20, una cosa así. 8 años después, lo hizo 8 años después, en 1924. Es tremendo esto, O sea, que no dejan... Esas son las primeras de las que tenemos constancia, pero no son las más famosas ni las más conocidas, ¿no? Porque el marketing hace mucho, el storytelling, también te digo, claro, es más difícil tener documento gráfico y eso es importante, y en Instagram la foto cuenta mucho, y el relato y demás, y entonces, y también maratones muy grandes, como el maratón de Boston, tienen los dos nombres más conocidos en cuanto a mujeres maratonianas. La mayor y la más conocida es Catherine Switzer, la de la famosa foto con el dorsal 261, que hay un tipo, un gorila, vamos, un orangután, intentando sacarla de carrera de malas formas, y su novio, que era un armario ropero, le está diciendo, ten cuidado con quién te estás metiendo, y consiguió acabar la carrera, pero ella y los americanos para esto son buenos. Yo llegué a conocer a Catherine cuando vino aquí a hacer unos maratones americanos, unos maratones con el nombre 261, y ella lo que decía era un maratón femenino, quería decir. Ella lo que decía es, soy la primera en correr maratón oficialmente con un dorsal, porque ella se apuntó con las iniciales para que no supieran que era una mujer. Sí, para dar ahí un nombre que fuera un poco válido para los dos géneros. Exactamente, KVS o algo así. Pero Bobby Gibb había ya corrido el año anterior, pero claro, se había apuntado con dorsal y nombre de varón. No se había apuntado con dorsal, y el año siguiente también lo hizo. Lo único que la que ha pasado a la historia normalmente es Catherine Switzer, no Roberta Gibb. Las dos un sombrerazo, y también es cierto que a veces la casualidad de que justo hubiera un fotógrafo tomando esa fotografía en ese momento es lo que hace la historia. Aunque no fueras la primera, es una historia también enorme, y esto no se trata a veces de llegar el primero o el último, sino de comunicar y de trascender y de motivar a la gente. Desde luego fue muy inspiradora, y todos tenemos en la cabeza esa imagen icónica, ¿no? Del director de carrera intentando tirarla, la pareja de Catherine, una persona fornida y fuerte, también poniendo los puntos sobre las is, como diciendo, tú a mi mujer no la tocas ni un pelo, y logrando completar la carrera. Pero es algo que resaltar, que desde 1986 has dicho, que fue cuando les autorizaron a... Los Ángeles 84 a poder correr maratón, porque se entendía que la capacidad física de una mujer, hoy en día tenemos mujeres por debajo de, no sé, el récord del mundo en cuanto está, en 2.11, 2.12, que es tremendo. O sea, no se sostiene que a nivel físico no las dejasen. O sea, era misoginia pura y dura. Les permitían competir hasta carreras de 3.000 metros. Me deja... Dime. ¿Qué me vas a contar? No, eso, que luego Boston sí que enmendó la plana y se dieron cuenta de que la habían liado parda y que no tenía sentido, y tanto Bobby Gibb como Catherine Switzer fueron embajadoras de honor. Luego ya recibieron cartas invitándolas oficialmente, y todo ya se subsanó de una manera lógica, y siempre han sido bienvenidas en la carrera.
Y pinda al mérito deportivo para España, donde el Maratón de Madrid pues permitió en 1978 participar a las mujeres con total normalidad. Eso que nos tenemos que poner. Antes has hablado de la edición de 1908, que fue el primer... el primer maratón con la distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Y tengo aquí una historia para contarte que me hace... bastante gracia. Tuvo un final muy controvertido porque había un italiano que era Dorando Prietri, que estaba pues luchando por la medalla de oro, ¿no? A partir del 29 pegó un acelerón y fue ganando distancia, y donde tenía que entrar en un recinto donde corrían alrededor de una pista, ¿no? Esos últimos 350 metros. Pero llegó tan onnubilado, tan tieso, con tanta fatiga, que confundido y mareado, inició el recorrido de manera al revés. ¿Vale? Y se desplomó del esfuerzo, ¿vale? Los médicos cogieron y pues fueron a atenderlo para evitar que muriese frente a la reina. Estoy leyendo literalmente el artículo. O sea, no es que se muriese o no, sino que se muriese delante. Muérete en tu casa, hombre, muérete en tu casa. Y se cayó 4 veces más. En ese momento un estadounidense, Johnny Hayes, apareció en el estadio y parecía que iba a ganar la carrera cuando por fin Pietri logró cruzar la línea de meta, pero ayudado de los oficiales médicos presentes o quien estuviera por allí, recibiendo una ayuda manifiesta, ¿no? Que está... Y que está prohibido, y al final pues los norteamericanos presentaron una reclamación y el italiano fue descalificado, y el oro fue para Johnny Hayes, que además ese año fue el primer año que se entregaron medallas. Yo, como bien sabéis, trabajo comercializando medallas y trofeos, y era un dato que desconocía hasta que empecé a mirar toda esta historia, lo que es ese protocolo de ceremonia de entregas, de ponerle la medalla y tal, pues en 1908 fue la primera vez que se produjo. Así que hablábamos de mujeres. Me habías apuntado por aquí los récords del mundo. Sí, bueno, que si podemos decir que Joan Benoit, la famosísima Joan Benoit, ganó en Los Ángeles 84 con 2:24:52. Que era récord olímpico porque era la primera vez que les dejaron a las mujeres, claro, tanto maratón como 3.000 metros obstáculos, y que luego el récord de la distancia realmente decían que había difícil llegar al límite en el maratón porque los récords estaban muy difíciles de conseguir, pero ha mejorado los materiales, y con solo 2 semanas de diferencia, en el otoño de 2023 se batieron los 2 récords mundiales de la distancia, tanto en hombres como en mujeres. Primero vino el de mujeres en Berlín 2023, Tigis Tasefa, con 2:11:53, que le metió un bocado como de 1 minuto y medio o de 2 minutos y medio al anterior, una auténtica locura, con las Pro Evo 1, las zapatillas de Adidas de los 500 euros. Y no contento con eso, 2 semanas después, el tristemente fallecido Kelvin Kiptum, 2:00:35, esa carrera de Chicago que todo el mundo recordará, porque el tipo en el kilómetro 30 pega un cambio que parece que le quedan 2 kilómetros para llegar y le quedaban 12. O sea, una auténtica locura. Y 2 horas 35 segundos, estaremos cerquita. ¿Cuánto de cerca crees que estamos de poder ver bajar de la barrera de las 2 horas? En rango de tiempo. La rabia que me da es que yo creía que igual que le hice Obi-Wan a Anakin en la tercera de la Guerra de las Galaxias, tú eras el elegido y tal, cuando estaban peleando en la lava. Yo creo que este hombre era muy jovencito, hubiera hecho Rotterdam el domingo pasado. Yo creo que era él, por tiempo, por circunstancias, por no estar tan quemado en otras distancias, y no lo sé. Sí que es cierto que hay un maratón por debajo de 2 horas, que hizo Kipchoge en 1:59:40, el famoso Breaking 2, pero no se considera oficial porque pues eran unas condiciones de laboratorio, con un coche haciéndole pantalla, con una formación, volvemos a la Grecia, a la Roma clásica, una formación en V para quitarle el aire, con liebres que se iban intercambiando. Pero fue la primera vez que vimos a un tipo humano
correr durante 42 kilómetros y 195 metros, él solito, con todas esas ayudas, pero él solito por debajo de 2 horas. Yo lo veo difícil hasta que salga otro Mirlo Blanco, pero nunca se sabe. Si algo está claro es que la historia nos sorprende siempre. Sí, al final bajar los récords de la milla parecía que era todo imposible y el género humano al final va evolucionando. Hemos tenido muchísimas mejoras en la suplementación deportiva que reciben los atletas, la ingesta de carbohidratos, en los sistemas de entrenamiento, en el material deportivo, en las zapatillas, las placas, las espumas, que no tendrán alguna de estas marcas por ahí guardado en un cajón, que a lo mejor sea la clave de que se pueda bajar. Porque claro, ya estamos hablando de bajar menos de un segundo el kilómetro. Sí. O sea, lo piensas fríamente y dices, bueno, pues no es tanto, ¿no? Para el corredor popular no le va en un kilómetro un segundo más, un segundo menos. Pero a estos niveles es bastante... Ya es apretar mucho, ¿no? El poder lograr esa... Oye, dime. y de las maratones que has corrido tú, Michael, ¿con cuál te quedas? ¿Con la primera? Bueno, tiene la parte especial de que no sabes la incertidumbre, pagas mucho la novatada, pero tienes la incertidumbre de qué va a pasar a partir del kilómetro 30. Sí, le guardo muchísimo cariño y muy buen recuerdo porque me picó el bicho, pero no he corrido todavía la de Madrid. Ya te decía el otro día que yo creo que será o la última o con una causa súper especial. Para mí ahora mismo Boston en el imaginario. Yo siempre digo, si solo puedes correr una, corre Nueva York, pero si vas a correr más de una, la que mejor sabor te va a dejar es Boston. Yo diría que Nueva York es una gran superproducción de Hollywood y muy marketingiana, y Boston es como una Beovia, es como una peli rural, una peli ambiental en el instituto, Regreso al futuro, pasas por el pueblo que tiene la torre del campanario, su blockbuster, ya no el blockbuster, pero tú ves mucho de las pelis de... El almacén de la construcción. Todo eso. Y pelis de... No es oeste americano, porque Boston es una ciudad grandísima, pero como sales a 40 kilómetros, vas viendo pueblos, te vas metiendo en el ambiente y está hecha no con 2 duros, porque tiene mucho presupuesto, pero con un detalle. Yo lo que digo siempre, que te lleven a la salida en los autobuses amarillos escolares de Forrest Gump y de los Simpson, los de toda la vida. Es decir, vamos a aprovechar lo que tenemos aquí en la comunidad y que la comunidad se vuelque. Y fue justo este lunes, yo puse una foto. La salida del maratón de Boston es literalmente una línea pintada en el suelo y un tótem así para que se sepa que es ahí. No es una grandiosidad. A veces lo auténtico no tiene por qué ser lo más revestido. Buscando la historia de la maratón, me he encontrado la maratón de 1904, que la hemos nombrado. Yo creo que ha sido porque fue alguna de las mujeres que intentó correr por allí, o no me acuerdo ahora exactamente lo que hizo, pero leo los titulares, te leo un poquito, ¿vale? El surrealista maratón de Fred Lord, el primer gran tramposo de la historia del deporte. Los bochornosos Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis estuvieron marcados por el horror del racismo y las artimañas antideportivas. Además, aparece como el primer gran dopado de la historia, ¿sabes? Le habían dado estricnina y coñac para completar la prueba. Joder. Veo, tramposos, Brady, ladrones y matarratas. La loca historia de la maratón de 1904. Una pésima organización sufrada a la absoluta falta de escrúpulos por parte de algunos de los participantes y entrenadores. Convirtió esta prueba en San Luis en la más absurda que jamás se ha acabado. Bueno, hubo gente que se montó en coches. El representante de Lord, el caballero que habíamos hablado antes, le hizo subirse al coche y lo llevó a la puerta del estadio. Bueno, una auténtica vergüenza, porque el espíritu, digamos, que quedó pisoteado, y volvemos a demostrar una vez más que correr no te hace mejor persona. En esa edición acabaron 14 de los 32 que
que comenzaron la prueba. Estamos hablando de un número de participantes muy reducido porque debía de ser muy reducido el número de participantes de estas pruebas, porque ahora vemos 11.000 maratonianos que van a salir en la maratón de Madrid, 40.000 en Berlín, en Nueva York también. ¿Qué números están ya en Nueva York? Nueva York supuestamente hará más de 50.000, París hizo más de 50.000. Sí que es cierto que en Juegos Olímpicos solo puedes llevar a 3 deportistas por país, con lo cual incluso ahora si miramos la de Tokio, la de Río, la de Londres, hablamos y además hay mínimas olímpicas, hablamos de que no suelen ser maratones muy multitudinarias. Sí que la de París va a tener lo del maratón este paralelo popular que se va a hacer la misma tarde de los Juegos, que yo creo que es una cosas buenas que al final hace el COI, que es, bueno, el comité organizador en este caso de París, que va a acercar un poco esa parte olímpica al popular, aunque correr en agosto habrá que verlo, pero sí, son pruebas muy pequeñas y habrá que pensar que en el principios del siglo XX el tener el tiempo de preparar una prueba era que tenías que tener o pasta o mecenas o un patrocinador, y luego que era territorio inexplorado, porque igual que se dice fisiológicamente ahora que es imposible que un ser humano baje de 2 horas, ¿qué médico te decía entonces que era una muy buena idea meterse 42 kilómetros, 195 o 40, lo que fuera, en 1904 entre pecho y espalda? Y recordemos que el el segundo maratoniano Espíritu Luis lo hizo prácticamente en ayunas tras ayuno de 2 días. Estaba leyendo, profundizando en la historia que te contaba de los Juegos Olímpicos de 1904. Fred Lord, que era el que llegó el primero, pues es que la historia es mucho más cachonda porque el tío luego dijo que era todo una broma, ¿vale? O sea, que el que se montó en el coche de su representante fue saludando desde el coche al público en muchas ocasiones, y cuando ya pues se encontró un poco bien se bajó y fue corriendo. Lógicamente ya había sacado mucha ventaja al resto de participantes y entró al trote, y el público le veía pues de una 3 horas 13 hizo, y claro, con un sorprendente estado de buen estado físico, porque se había saltado. Madre mía. Se había saltado, o sea, no había hecho como 15 o 20 kilómetros menos, ¿no? Entonces lo descalificaron, al descubrirse el engaño, lo descalificaron y le prohibieron participar en las siguientes Juegos Olímpicos. Y meses después se comprobó que la excusa que había puesto Fred Lord, que lo había hecho como una broma y que no intentó hacer trampas, coló, y le quitaron la suspensión, se la pusieron a solo 1 año. Luego acabó ganando en el historial de la maratón de Boston. Si ves el ganador de 1905, pues verás a Fred Lord, que es el cachondo que se metió en el coche haciendo una broma al Comité Olímpico Internacional. ¿Sabes? Pero es que el que llegó segundo, 3 horas 28, Thomas Hicks, tampoco era trigo limpio, ¿sabes? Se desmayó, le tuvieron que forzar a que se tumbara un rato, desfallecido, y para reanimarlo le dieron varias dosis de estricnina, que es... Pero que eso es un veneno, realmente. Es un matarratas, es un matarratas. Sí. Madre mía. En aquella época se utilizaba para aumentar las capacidades físicas de los atletas y está prohibido. Y hoy comúnmente se utiliza como matarratas, ¿sabes? Si no veía que aquello todavía no acaba de ir bien, puesto que presentaba convulsiones, alucinaciones, se le administró, pues le dimos un traguito de coñac, también una de brandy, un poquito de brandy. El veneno está en la dosis. Hicks alcanzó el estadio sufriendo graves alucinaciones. Es que qué vergüenza. Tras de probarse, en fin, pues ese fue el segundo clasificado, que luego finalmente fue el vencedor de la prueba. Así que tampoco intenten esto en casa, ¿eh? O sea, no intenten favor, ni lo de Filipides ni esto. Ni pues los geles, pastillas de sales y poquitas cositas más, sí, ¿vale? Sí. En fin, pues un auténtico desastre. Bueno, tiene muchas historias de esa maratón de vergüenza, también de discriminación racial, etcétera. Bueno, una cosa espectacular. Y fíjate el plantel, ¿eh? El primero que hizo trampas y el segundo que lo doparon, jugando seriamente con su vida,
para conseguir llegar a la línea de meta. La maratón hoy en día es una carrera multitudinaria, es una carrera con miles de participantes, miles de seguidores, es una carrera aspiracional para muchos corredores, y también hay muchos corredores que no corren maratón, no me van a creer, no corren maratón y no pasa absolutamente nada. No pasa ¿verdad, nada. Michael? Nada, aquí no se reparte carnet y cada uno tiene sus circunstancias, y tú puedes quedarte en un 10K y ser feliz, pasar a la media y ser feliz en la media. Fíjate las super halves, gente viajando por toda Europa, pasándoselo súper bien, corriendo Praga, corriendo Copenhague, corriendo Cardiff y teniendo las patas bien al día siguiente, y que nadie es más ni menos corredor por correr una u otra distancia. Exactamente, transmitir eso, que no... Parece que a nivel social, como corredor, en tu entorno, pues vas... Me parece que es como la doble moral, ¿no? Porque por un lado se está atizando al corredor que le han perdido el respeto a la maratón, que sea así no, que esto es un proceso de tiempo y no sé qué, pero por otro lado el corredor de maratón Nobel recibe una presión muy fuerte de todo su entorno. El que ha corrido ya 6, 7 medias maratones, ¿tú qué crees que le está preguntando la gente de su alrededor? Sí, que cuándo va a dar el salto, igual que cuándo vas a tener el niño, cuándo os casáis, y por suerte siempre hay algún cuñado que dice, no, si yo el otro día corrí un maratón ahí en el pueblo y era una prueba de 7 kilómetros. Pero... Recordamos todos que nuestros tíos, haciendo la mili, corrían maratones diarios. Que ya me encantaría poder hacer un viaje en el tiempo y ponerle un reloj GPS a esas personas de 18 o 19 años haciendo la instrucción militar, para que realmente se demostrase cuántos kilómetros corrían. De momento... Se lo robaba el sargento, seguro, sí. a la primera imaginaria. De momento hemos aprendido por el camino que entre 39 y 40 kilómetros corrió el primer maratoniano de la historia, que amochó, que el segundo lo corrió obligado también en esa instancia, y que la reina de Inglaterra no nos cae demasiado bien. Nos hemos dejado alguna cosilla en el tintero, Michael. Yo creo que el repaso a la historia del maratón yo creo que nos ha quedado bastante completita. Yo creo que bastante bien, con la dosis y píldoras de diversión que tenemos que meterle aquí y del típico humor. Sí que hay una cosa, que es los Juegos Olímpicos, para lo bueno y para lo malo, homenajean al maratón cada edición, porque la prueba del último día, la última prueba del programa del atletismo, es el domingo de la ceremonia de clausura por la mañana. Esa mañana solo está en atletismo la prueba de maratón, para que todo el mundo esté concentrado en ver a los maratonianos. Y es algo que a mí en ocasiones me ha hecho hasta estar de madrugada a las 2 o las 3 de la mañana viendo maratones, que supongo que a ti también te ha tocado. El de Atlanta vez. Famoso, sí, claro, Atlanta, sí. Y por muchos años. Pues nada, que sigamos contando historias de maratón. Nos quedamos apuntados en la lista de proyectos, mirar un poquito más a fondo la historia de la Spartathlon. De hecho, es una de las que yo tenía, no sé si te comenté en su momento, pero que tengo pendiente de profundizar un poquito más, porque ahí hay un sujétame el cubata muy grande que conviene un poquito estudiar y meter ahí el bisturí para ver qué historias curiosas, divertidas y qué podemos aprender de esa carrera. Así que nada, Michael, muchísimas gracias por tu tiempo. Os recordamos que tenemos abiertas ya las redes sociales. A Michael lo podéis seguir en lamilla.run, ¿vale? Ahora creo que lo he dicho ya bien, que en el programa anterior me equivoqué. lamilla.run, para suscribiros a una newsletter que os llegará todos los días. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. Yo en caso es que me pierdo, siempre ahí estás, no fallas. Pues por suerte por ahora sí, 6 de la mañana. Y pues nada, dejaremos algunos enlaces en la descripción del episodio para que podáis tener un poquito de documentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Trataremos de hacerlo mejor la siguiente vez, pero no podemos prometer nada. Hasta luego. Hasta luego, Michael, gracias. Mucho.